Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo taller de financieros digitales. Hoy vamos a hablar, el taller número 16, sobre un modelo de cálculo de gestión de retribuciones e incentivos. Nos lo va a impartir Ángel Sánchez Aristi, que es, digamos, por su currículum, pues viene por parte de la banca. Estuvo bastante tiempo trabajando en BBVA. Y después ya se ha hecho consultor independiente, aunque ha participado, incluso ha estado, que me llamaba la atención, un tiempo trabajando para la administración pública, ¿no? En una dirección general muy de ahora, ¿no? De tecnología, de desarrollo, vamos, lo que yo supongo sería el paso previo a red.es, ¿no? Una cosa de esta, ¿no? La verdad que tiene un perfil que impresiona. Y hoy, pues bueno, a raíz del último taller que tuvimos, donde hubo bastante interés en hablar sobre el tema cómo podíamos gestionar el sistema de retribución dentro de una empresa, pues hemos considerado que, bueno, que sería bueno que participara Ángel, que tiene experiencia en estos temas, aunque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos experiencia en estos temas, pues bueno, que nos dé una masterclass sobre cómo construir este tipo de modelos para la empresa. Y sin más dilación, doy paso a Ángel para que comience este taller. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos. Bueno, empiezo diciendo que realmente lo que vamos a ver es cómo implantar un modelo retributivo incentivador y con incentivos variables a pymes. Estos modelos, yo he hecho modelos mucho más sofisticados porque me obligaba, como tesorero de América del Sur y Estados Unidos de BBVA, pues me obligaban a hacer todo el modelo retributivo para mis tesorerías de Latinoamérica y la tesorería de Nueva York, que no tienen nada que ver. Y en ese momento lo que hacíamos era bonus para traders y bonus para vendedores. Lo que pasa es que me parecía muy exagerado contaros esos modelos que son muy sofisticados, que además tienen que incentivar la toma de riesgo, pero sin pasarse, es decir, con un límite total de riesgo. Y en el caso de los comerciales, pues lo mismo. Realmente lo que hacen es coberturas a clientes de banca mayorista, no a SMEs, no a pymes, y también pues un modelo muy sofisticado, ¿no? Entonces no me parecía adecuado, aunque si queréis en algún momento que alguien necesita modelos muy sofisticados para valoración de temas más de tesorería me estoy refiriendo a tesorerías de bancos, pues bueno, pues eso lo he hecho unas cuantas veces y durante muchos años, ¿no? Entonces, esta parte la he implementado en 3 empresas, en 3 pymes, en algunas como asesor del consejo, en otras como CEO, en una de las últimas, y en otra también como asesor del CEO, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, me podéis interrumpir, me levantáis la mano, habláis lo que queráis y me decís, oye, pues esto no lo entiendo o cómo lo harías así. Es verdad que Antonio ya la ha liado un poco en LinkedIn al poner el anuncio del taller, pues ha conseguido tener más de 64 comentarios a ese post, en el que ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido un poco de todo, que había hasta frases lapidarias, ¿no? De la envidia es el peor, no sé qué, y tal, y cosas así, ¿no? Sí, sí. Ha estado un poco complicado, ¿no? De gestionar, pero bueno, no ha estado mal. Yo creo que ha generado un poco de FOMO, como dicen ahora, ¿no? Ha generado ahí un poco de esto. Como os decía, lo que voy a presentaros es un modelo. Os voy a meter una presentación sencilla y rápida, corta, en la que, bueno, pues se dan un poco las claves de un modelo de este tipo. Y luego os voy a presentar algunas hojas de cálculo para que podáis luego replicarlo en vuestra compañía y podéis contarlo pues al consejo, al comité de dirección, donde tengáis que reportar este nuevo modelo, que lo que provoca en general es una alineación, un alineamiento total entre los equipos, los diferentes equipos de las diferentes áreas con el interés de la compañía, ¿vale? Eso es lo que pretende provocar. Ya os digo que bueno, pues
de momento ha funcionado, ¿no? Vamos a ver si sigue funcionando, ¿no? Como os digo, cualquier duda, cualquier pregunta, a vuestra disposición. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que... Vamos aquí. Vale. ¿Lo veis todos correctamente? Sí, sí. Perfecto. Vale. Bueno. Lo que hacemos es un nuevo modelo de incentivos o presentar un nuevo modelo de incentivos que lo que permite es toda la retribución variable diseñada, como os digo, para alinear esa capacidad que yo tengo de aportar a resultados desde cualquier área, sea un área de operaciones, sea un área de IT, sea un área de finanzas o sea un área pura comercial, ¿no? Es decir, es alinear todas las áreas con un modelo que gestiona un poco todas esas áreas para que, bueno, pues todos juntos se pelee por el crecimiento y, sobre todo, claramente la empresa lo que va buscando en muchos casos es el margen, ¿no? Es decir, vamos a ver esa búsqueda de márgenes, ¿no? A ver si ahora quiere ir pasando, porque sí, vale. ¿Cuáles son las claves del modelo, no? ¿Cuáles son los fundamentos del modelo? Bueno, lo que queremos normalmente es casi siempre pues, un crecimiento importante de la facturación. La facturación en sí misma no nos indica, no es un indicador bueno de esta empresa es muy rentable, esta empresa es muy productiva o esta empresa es muy eficiente, ¿no? Es decir, realmente la facturación lo que nos indica es esta empresa tiene un tamaño determinado y sigue creciendo si vemos la evolución, ¿no? Por otro lado estaría toda la parte de mantenimiento de márgenes. Es decir, tenemos que conseguir que ese crecimiento no nos reduzca márgenes o nos lleve al margen que nosotros queremos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso tengo que tener mucho cuidado en cuál es el modelo de incentivos, si me fijo solo en facturación o me fijo solo en margen o me fijo solo en objetivos cualitativos, que también podría ser, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué voy a ponerle a alguien que está en operaciones o en dirección financiera, le tengo que poner objetivos cuantitativos? Si realmente él no es el que trae los clientes. Entonces dices, oye, ¿esto tiene lógica? Bueno, pues tenemos que cumplir un poco estos fundamentos del modelo o estas, vamos a llamarle pilares del modelo, ¿vale? Estamos hablando por un lado de facturación, estamos hablando por otro lado de márgenes y estamos hablando por otro lado de objetivos cualitativos específicos, ¿vale? ¿Esto para qué va a funcionar? Bueno, pues va a funcionar para equipos diferentes, los que hacen venta directa, los que hacen ventas a lo mejor que son por canales más digitales o por atención en tienda física y también para todo el resto del equipo que no son puramente comerciales, ¿vale? Esta es la idea del modelo, es que cubra todas las áreas. ¿Qué pretendemos también? Pues potenciar, casi siempre queremos nuevos clientes, queremos diversificar nuestra base de datos de clientes, queremos ampliarla. Queremos ampliarla geográficamente, queremos ampliarla por tamaño de clientes. No queremos tener clientes que sean un 40% de nuestra facturación. Debemos llegar a un portfolio diversificado de clientes y ese es uno de los objetivos por lo que se prima la entrada de nuevos clientes, la entrada de nuevos proyectos en estos modelos, ¿vale? O estoy enrollándome mucho o no te queréis preguntar nada. Yo sí. No, tú sí, que todavía no creo que hayamos llegado al meollo. Vale. Que es cuando veamos ya los datos, los números. Como os decía, los objetivos cuantitativos fundamentales es que tenemos que conseguir un crecimiento de ventas y también mantener unos márgenes objetivos que tenemos, ¿vale? Estos son nuestros targets. Nuestros targets van a ser siempre basados en este doble objetivo, porque, claro, tú dices, oye, en algunas empresas es muy simple, porque cuando tienes una tarificación perfecta de cuánto margen le metes a cada producto y no te puedes escapar de esa tarifa al cliente, de ese PVP, oye, pues solo ponme como objetivo la facturación, crecer la facturación, porque inmediatamente
como los márgenes que has puesto, que son estándar, ya están, y no tengo ninguna libertad de cambiar ese margen con el cliente, por mucho que me compre volumen, por mucho que me compre un producto más sofisticado. Si yo tengo unas tarifas establecidas, mi único objetivo sería facturación. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo un modelo más sofisticado en el que puedo crecer en facturación y con clientes nuevos y al mismo tiempo tengo cierta libertad para manejar un rango de márgenes con esos productos, servicios. ¿Vale? Esto sirve igual para producto que para servicio. ¿Qué tengo que conseguir? Pues un crecimiento sostenible, es decir, lo ideal es que mi empresa crezca. ¿Por qué? Porque voy a tener más capacidad de compra cuando compre el producto a mis proveedores, porque voy a tener más capacidad de llegar a más clientes porque ya tengo unas referencias muy buenas y ese crecimiento sostenible me va a dar todo eso, ¿no? Pero claro, crecimiento sostenible ¿a costa de qué? ¿A costa de los márgenes? No, porque mis inversores o el dueño de mi empresa o yo que soy el dueño de la empresa, lo que quiero es una rentabilidad. Lo que quiero es que al final del año, cuando yo voy abajo de la cuenta, digo, a ver, resultados de explotación, ¿qué ha pasado? Dice, no, el EBITDA, dice, no, el 8%. Dice, el 8%, para eso lo invierto en bonos del tesoro a 10 años, joder. No es verdad, no están los tesoros a ese nivel, pero bueno, digo, que hay que tener mucho cuidado con cuál debe ser la rentabilidad de mi empresa en mi sector, en base a mi tamaño y en base a mis productos y servicios, ¿no? Tengo que tener cuidado porque, claro, si yo digo pues doy un EBITDA o doy un margen de EBITDA del 4. Joder, 4, macho. En fin, con el riesgo, metiendo toda la parte de riesgo y tal, y dices, esta no es la rentabilidad esperada de ningún inversor o de ninguna persona que esté como responsable de la empresa o dueño de la empresa, ¿no? Pero bueno, en general, estos objetivos cuantitativos van a representar siempre como el 70% de la evaluación, fundamentalmente basado en esta parte de productividad. Ahora vamos a ver un poco más claves del modelo, ¿vale? El modelo de productividad, que es para la estructura general, tiene por un lado toda la base de la productividad, es decir, qué es lo que yo voy a pagar a esas personas en su retribución bruta anual para incentivarles, ¿vale? El rango suele estar entre 10 y 20%, dependiendo un poco de la capacidad que tengan ellos de aportar a eso, ¿vale? Ese es el rango. Entonces, yo puedo hacer una simulación también. Luego veremos cómo se hace una simulación de cuál es el coste que eso me supone en términos de empresa total, ¿vale? Como os decía, los objetivos cuantitativos en general suelen ser un 70% del peso total, ¿vale? Y los objetivos cualitativos son un 30%. Dentro de la parte de objetivos cuantitativos, el peso de las ventas suele ser un 30% y el peso del margen sobre el EBITDA suele ser un 40%. Este es un modelo que yo he puesto en práctica, que ha funcionado con varias pymes, pero cada uno habrá que adaptarlo a oye, yo necesito más crecer en facturación y me voy a preocupar un poquito menos por el margen, aunque tengo unos márgenes mínimos, ¿no? Entonces, yo puedo modular todos estos porcentajes, ¿no? Entonces, bueno, eso es una decisión ya de implantación de modelo adaptada a cada realidad de cada empresa. Y cada empresa es un mundo. O sea, ni siquiera yo en las 3 empresas que he estado, ni siquiera en las 3 hemos puesto el mismo rango en ninguna de estos rangos que os he dado. No hemos puesto en ninguna el mismo, ninguna. Una pregunta, Ángel. Estoy viendo que estás poniendo el margen sobre EBITDA o el margen del EBITDA. Es el margen de EBITDA, el margen de EBITDA. El EBITDA sobre EBITDA. Es que te comento, yo por ejemplo, en el tema de las empresas que he trabajado, siempre lo hacíamos sobre el margen bruto, porque evidentemente el EBITDA incluye una serie de gastos ahí, gastos de explotación que no son controlables, ¿no? Es decir, que el empleado lo que sí puede trabajar, digo el comercial, ¿vale? Estoy pensando en el comercial, no estoy pensando en otro. En el comercial, él puede trabajar la rentabilidad de la operación, es decir, la rentabilidad de la operación que sería el margen bruto, más después algunos
gasto específico, como puede ser gasto de representación, gastos variables asociados al porte o lo que sea, ¿no? Pero el margen de EBITDA, tú estás pensando ya como empresa global, es decir, para que un incentivo para trabajadores no solamente relacionado con el departamento comercial, ¿no? Esto para todos, ¿no? Pero claro. Es verdad que a pesar de que muchos empleados os van a decir, cuando implantas un modelo de estos, te va a decir, oye, es que yo no manejo todos los gastos de la empresa, es que yo no manejo, o yo no empujo a los comerciales a que vendan, ¿vale? Entonces, no me miras así. Ya, bueno, todos tenemos que ver con el alquiler de oficinas, el gasto de suministros, todos tenemos que ver con los viajes, todos tenemos, es decir, a lo mejor se pueden hacer los viajes en otras horas del comercial y por lo tanto afecta a los gastos de explotación. Quiere decir que efectivamente no es tan directo como si fuese, oye, sobre las ventas yo tengo un efecto completo. Pero muchas veces también se quejan de las compras. Es decir, cuando dices el margen bruto, claro, yo he tenido jefes de compra que eran muy buenos a lo mejor gestionando, pues ahora concentro en este porque tengo unos rebates y no sé qué, no sé cuántos y tal. Hay otros que no son que son más a lo loco, ¿no? Entonces, el vendedor realmente no tiene una capacidad de influir mucho en la parte de a qué proveedor le compro el producto, ¿vale? Y cómo concentro en proveedores para tener el descuento. Realmente, aquí lo que queremos es que todos se sientan motivados a que mejore la facturación y mejore el margen, ¿vale? Sí. Oye, ¿cuánto puedes hacer? Pues habrá unos que podrán hacer el 20 y otros que podrán hacer el 70, ¿vale? Tanto en facturación como en margen. Pero tenemos que crear un modelo, no podemos hacer un modelo específico por persona. Tendríamos que ir a una contabilidad de costes por persona, no por profit center, sino por persona center, ¿no? Entonces es muy jodido, ¿no? Es bastante complicado. Sí, como decíamos, pues como compliquemos el sistema retributivo, al final perdemos la esencia del sistema retributivo, que es incentivar a la gente a cumplir una serie de objetivos. Lo hacemos tan lioso, tan complicado, que la gente no sabe cómo encarar su trabajo para poder conseguir ese incentivo, ¿no? A ver, la gente tiene que tener, antes de arrancar el año, tiene que tener un modelo simple de incentivos. Tiene que saber un poco, oye, ¿cuáles son las palancas de esto? Pues las palancas es que, imagínate que elegimos el 10% de mi retribución bruta. Yo sé cuál es mi retribución bruta, son 30.000. Sé que si cumplimos objetivos voy a tener 3.000 pavos más que me van a pagar en febrero del año siguiente. Cojonudo. Voy a preocuparme porque esto pase, ¿no? Y si puedo más, mejor, porque tengo una matriz que mejora eso. Bueno, pues ese es el objetivo. El objetivo es un modelo simple en el que, como tú dices, efectivamente alguien puede levantar la mano y decir, oye, pero es que yo no puedo gestionar los gastos de alquiler de las oficinas. Bueno, pues preocúpate que no se ve que queden las puertas abiertas, ¿no? Porque se gasta también en otras cosas, ¿no? Entonces, de aire acondicionado o de lo que sea. Entonces, eso hay que tener, ese discurso hay que tenerlo matado completamente. Hay que matar a la gente con ese discurso, diciéndole, oye, todos podemos aportar en una medida u otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Tiene que haber unos objetivos, tiene que haber unos umbrales y tiene que haber unos objetivos cualitativos también, ahora los veremos. Pero tiene que haber unos umbrales. Es decir, si yo no consigo el presupuesto de ventas o yo no consigo un umbral en el margen, pues no vamos a cobrar. Es decir, tenemos que luchar todos por conseguir el objetivo. Claro, los objetivos dicen, oye, es que si me ponen un objetivo muy agresivo, no lo voy a conseguir. Los objetivos tienen que ser conseguibles, con esfuerzo, pero conseguibles. Si tú le pones a alguien una zanahoria muy lejos, es imposible. No va a luchar por esa zanahoria. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte presupuestaria que hemos visto en otros talleres tuyos o de Porquinay. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo generamos ese presupuesto, cómo de agresivo es ese presupuesto. Porque si nos volvemos locos, la gente va a bajar las manos al día siguiente de decir esto no se puede conseguir. Con lo cual, yo no voy a luchar por ese 10% que decíamos de retribución bruta anual, ¿vale? Ese 10% del RBA, pues es que no lo veo.
no lo alcanzo, con lo cual no me voy a pegar por esto, ¿vale? Entonces, tienen que ser conseguibles y luego tiene que haber unos umbrales también. Es decir, tiene que haber unos umbrales mínimos, tanto en ventas como en margen sobre EBITDA, que si estoy por debajo de esos umbrales, no cobramos la retribución variable, ¿vale? Eso sí incentiva, pero ya te digo, hay que tener muy claro cuál es el objetivo que he puesto para el año siguiente. Algunos ejemplos de objetivos cualitativos, ¿no? Pues trabajo en equipo, plan de continuidad, formación en el equipo, eso en la parte colaborativa. El cliente, experiencia del cliente, sistemática, búsqueda de la calidad. No estoy hablando aquí de Net Promoter Score, pero se podría meter NPS, que cada vez se usa más en toda esta parte de objetivos cualitativos, ¿no? Subir ese NPS desde un nivel que entendemos que teníamos este año o el año pasado cuando hicimos la encuesta, y este año pues el objetivo es subir el NPS no sé cuántos. Es verdad que no tenemos que confundir objetivos cuantitativos con objetivos cualitativos, ¿vale? Yo sé que es difícil medir los objetivos cualitativos. Sé que a todo el mundo no le resulta fácil valorar si alguien es bueno trabajando en equipo o ha mejorado, que lo que es importante no es cómo es, sino si ha mejorado durante el año, ¿vale? Sé que además contarle a la gente cuál ha sido su cumplimiento en los objetivos cualitativos, ese feedback es bastante jodido, ¿eh? Es bastante complicado y a la gente le cuesta, ¿vale? Bueno, pues una vez al año por lo menos tienes que dedicarle, si eres responsable de un departamento o responsable de una empresa, tienes que dedicarle algo de tiempo a ese feedback. En algunos casos, no todo lo positivo que te gustaría ser y decirles a todos, todo lo hacéis fenomenal, porque eso no tiene ningún valor. Es decir, si realmente todos los empleados, nosotros hacíamos mucha evaluación del desempeño, ¿vale? Teníamos unos procesos de evaluación de desempeño de nivel 360, es decir, pares, jefe, equipo, todos se valoraban entre todos y aquello era la leche, ¿no? Claro, había un sesgo del evaluador, ¿vale? Había jefes que ponían fenomenal a todo su equipo. Hombre, no, macho, en casi todo hay una distribución normal. Es decir, ni todos son 10, ni todos son ceros. Hay una distribución normal, habrá gente que está tal. Hombre, en equipos de banca de inversión, pues lo normal es que no aguanten muchos paquetes porque si no te arruinan el bonus, ¿no? Entonces, si tienes en tu equipo mucho paquete, pues al final tienes que deshacerte de los paquetes, ¿no? Te obliga, el modelo te obliga, ¿no? En banca de inversión esto se llama el lifeboat, el bote salvavidas. Te dice tu jefe, mira, tienes 10 personas, tienes que sacar uno del bote salvavidas porque aquí solo cabemos 9. Entonces, tú eliges. Entonces, bueno, pues elige siempre al que ha tenido un desempeño menor que el resto del equipo, ¿no? Casi siempre. No siempre. Como os decía, la fuerza de ventas va a tener un modelo de comisiones y el resto de la plantilla va a tener un modelo de productividad, basado en productividad. En algunos casos se mezcla el modelo de comisiones con el modelo de productividad también para la fuerza de ventas, ¿vale? Para que no solo les afecte sus objetivos y sus responsabilidades, sino también se vean afectados por el resto. La parte de clientes actuales pues es relativamente fácil porque casi siempre las carteras de clientes están asignadas a comerciales y tú sabes el histórico de facturación de esos clientes. Y luego para los nuevos clientes, los nuevos leads, las nuevas operaciones, lo que haces es incentivas más el primer año, 7%, 3,5% el segundo año y bueno, vas en función un poco, ahí sí, según facturación alcanzada, porque ahí es muy difícil que con clientes nuevos tengas claro que tiene que estar creciendo en márgenes a lo bestia, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ir un poco a ese modelo, ¿no? Esa es la forma de valorar un poco que yo he utilizado y con esto tampoco quiero contaros todos los modelos que he hecho. Había un modelo de grandes clientes y un modelo de venta masiva que funcionaba a través del online y tienda.
Y bueno, pues habría que, le mezclábamos un poco la parte de comisiones con la parte de productividad, ¿vale? Y luego está el modelo puro comercial, que se basa más en esa parte de facturación y aportación de valor. Aportación de valor, estamos hablando de margen sobre vida. Siempre con modelos incentivadores hacia adquisición de nueva cartera. Es lo que se llama en comercial, lo que se llama hunter o farmer, ¿no? No sé si entendéis, o sea, conocéis ese lenguaje, pero es lo normal, ¿no? Este es un farmer, me cuida a los clientes, la base de clientes actual, y este es un hunter porque lo que hace es que me levanta clientes. Bueno, pues el farmer está bien, es decir, hay que tener farmers dentro del equipo de comercial, hay gente que cuida y fideliza cada día más al cliente y hace más cross-sell y upsell con él, muy bien, perfecto, pero hay que tener hunters que te van buscando y por eso hay que incentivar también un poco a esos hunters con esos incentivos a mayores márgenes, ¿no? Mayores márgenes por esa captación, ¿no? Bueno, como decía, para implementar, primero definir el modelo, cerrar las variables específicas. ¿Cuáles son las variables? Los umbrales, qué equipos se van a ver afectados, cuáles son los rangos que quiero en la parte de productividad sobre la retribución bruta anual, un 10, un 15, un 20, ¿vale? Tenemos que simular el coste. ¿Por qué? Porque va a ser un coste incremental en base a los objetivos obtenidos. Entonces, siempre el consejo, el comité de dirección te va a pedir que le des una simulación de cómo podría eso. Ahora vamos a ver una simulación también, pero eso te lo van a pedir. O sea, eso es sí o sí. Tú tienes que mostrar las cifras, decir, oye, si crecemos tanto, vamos a tener que pagar esto, ¿vale? Y ver un poco la compensación, en ese caso, del incremento del modelo retributivo general con el incremento de ingresos y de márgenes, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay un proceso de comunicación interna que a veces desgastan, pero que es necesario, no queda más remedio. Y hay que explicarle a cada persona un poco esa parte de comunicación interna, cómo va a funcionar el modelo, es decir, dejárselo muy claro y dejárselo muy claro lo antes posible. Otra cosa es que los objetivos los pongamos en febrero o en marzo en algún caso, pero el modelo tenemos que explicarle cómo va a funcionar. ¿De acuerdo? Y bueno, esto se empieza contando a los directivos de la empresa y recogiendo su feedback y recogiendo también su compromiso, ¿no? Su compromiso con la implantación del modelo. ¿De acuerdo? Bueno, yo hasta aquí tenía esa parte de modelos, el nuevo modelo. Lo que sí quería presentaros muy rápidamente son las Excel que yo manejo en estos modelos para que lo tengáis en mente. Y voy a compartiros también pantalla de las Excel. A ver. Estos son ejemplos, ¿vale, querido? He tenido que quitar nombres porque tenía todo lleno de nombres. Vale. Entonces, os muestro un poco los ejemplos. Este es uno de los modelos retributivos, comerciales, clientes históricos, clientes nuevos, freelancers también, es decir, puedes tener una red de agentes y les pagas con clientes históricos y con clientes nuevos también. Y luego tienes la parte de productividad, ¿vale? Siempre con objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos, ¿vale? En este caso, la base general de productividad era el 10% del RBA, de la retribución básica, ¿vale? ¿Cómo funcionaba con los comerciales? Bueno, pues los comerciales tenían unos rangos de facturación por el que se daban unas comisiones y unas comisiones basadas en los nuevos clientes, ¿vale? Y luego, todos los nuevos clientes funcionaban así. El 10% el primer año, el 5% el segundo año y así van en base a la facturación, como os he dicho. Esto era exclusivamente para los comerciales. Y luego estaba la parte de productividad. La parte de productividad
tenía dos conceptos, ¿no? Por un lado, aquí abajo tenéis los umbrales que yo ponía, facturación total y porcentaje sobre EBITDA, 80 y 85. Ahora veremos un poco la matriz, cómo funciona. Y esos pesos 70-30 cuantitativos y 10%. Esto era para el modelo del resto de las áreas. Aquí no estamos hablando de la función comercial. ¿Cómo funcionaba la parte cuantitativa? La parte cuantitativa funcionaba con el objetivo anual que yo me ponía en términos de margen sobre EBITDA y en términos de facturación. ¿Vale? Esta matriz es la que marca hacia arriba o hacia abajo el porcentaje de cumplimiento que va a tener una persona con la combinación de las dos variables. ¿Vale? Si conseguíamos el objetivo, que era un objetivo de crecimiento sobre lo que habíamos conseguido el año anterior, pues el equipo estaba consiguiendo el 120% de sus objetivos cuantitativos. Luego habría que ver el peso de los cualitativos en cada uno de los equipos. ¿Esta matriz cómo funciona? Pues muy sencilla. Va bajando en porcentaje de facturación y va subiendo en porcentaje de facturación y va bajando en porcentaje sobre EBITDA y subiendo en porcentaje sobre EBITDA. ¿Cuál sería el extremo? El extremo sería este, y es que hemos conseguido un 10% de EBITDA más, de facturación y hasta el 28,50 de margen sobre EBITDA. Estaríamos en este nivel. ¿Vale? ¿Qué pasa por debajo de los niveles que hemos dicho? Pues que no se cobraría bonus. Es decir, si estamos por debajo de esos niveles, pues no cobras. Realmente el modelo no actúa en esa parte. ¿Vale? Esta sería la parte más positiva. Esta sería una parte positiva en facturación, pero baja en EBITDA o incumplimiento en EBITDA. Este sería cumplimiento bajo en facturación, pero razonablemente en EBITDA. Y aquí estaría, pues seguramente, en los peores escenarios. No cumplo el objetivo de facturación ni cumplo el objetivo de EBITDA. ¿De acuerdo? Pero, perdona que vea la matriz, Sí. no sé si la entiendo un poco. La parte de facturación, digamos, son la parte de arriba, ¿no? La primera línea, Sí. que pone el volumen, que es volumen, puro y duro. Aquí ¿vale? vamos a ponerlo en 10 millones. He cogido un ejemplo real, pero bueno, vamos a ponerlo en 10 millones para que sea más fácil. Vale. Y ahí te va, Pues, tienes el escalado, el 2%, el 4%, lo que hace es, digamos, el escalón, la diferencia que hay con el escalón anterior, ¿no? claro, y va provocando Sí. una bajada de incumplimiento. Desde ese 100% más o menos hasta va bajando, y esto es lo que te dice que has cumplido. Este es el cumplimiento de tus objetivos, ¿vale? Y lo mismo pasa con el EBITDA, que la verdad es que le he puesto un poquito exagerado, porque conseguir un 25 es una maravilla, ¿no? Con Bueno, un 20 también, depende del sector. con un 20 nos conformamos, Pero bueno, que aquí se puede jugar con toda la matriz, puedes jugar incluso con estos porcentajes también. Os pasará Antonio tanto la presentación como las Excels que hemos usado para que podáis jugar con ellas y poner vuestros objetivos y poner vuestros EBITDAs y vuestra facturación y trabajar con ellas. Después se generan fichas normalmente para dárselo al empleado. Al final de año tú le das a cada empleado su ficha. Le dices, oye, mira, esta es la facturación, este es el objetivo de EBITDA, esto es el peso de los cuantitativos, esto es el peso de los cualitativos y esta es la evaluación que has tenido en los diferentes objetivos cualitativos de tu área. ¿Vale? Esa evaluación, perdona, Ángel, ¿esa evaluación quién la hace? ¿El jefe de equipo? A ver, puedes hacer varios modelos, ¿vale? Puedes hacer modelos, como te digo, muy sofisticados, que son de 360 grados, en los que el jefe de tu jefe opina, tus pares opinan, tu equipo opina sobre tu evaluación de desempeño, ¿vale? O puede ser, en general, lo más fácil es el jefe directo, ¿vale? El jefe directo de esa persona es el que tiene que opinar sobre, bueno, pues la experiencia del cliente. Cuando llaman al teléfono, aunque sea a operaciones, o aunque sea a dirección financiera, cómo tratan al cliente, cómo es la experiencia del cliente. Eso el jefe lo sabe.
Si está allí, sabe perfectamente cómo tratan a los clientes. El trabajo en equipo, perfectamente. El jefe directo es el que más sabe de si es capaz de trabajar en equipo, delegar, de tal, no sé qué. Y la eficiencia operativa, pues es una evaluación bastante subjetiva. ¿Vale? Entonces, alguien está preguntando que por dónde vamos ¿por dónde? Lo haremos por eso le iba a comentar, lo vamos a hacer por el canal de WhatsApp, ¿vale? Ya pasaré los enlaces y ya está. No os preocupéis porque es el único canal que tenemos, ¿no? O sea que lo pasaré por ahí. Pero sí es cierto que uno de los temas de los cualitativos es que al final se convierte en... Es que te caigo bien o no te caigo bien, porque ya sabemos, y hoy lo decía en el post, es decir, tenemos un carácter subjetivo, cada uno nos consideramos mejor que el otro, simplemente por lo que sea, y ahí, por ejemplo, la experiencia del cliente. Te pueden contar que, por ejemplo, el cliente habla muy bien de ti, no tiene queja. Trabajo en equipo, soy un tío que cae de puta madre. Eficiencia operativa. Joder, llevo el CRM que, vamos, vale. como el zorro del oro. A ver, esto como objetivo cualitativo y como no medible, porque si no, no sería cualitativo, pasaríamos a cuantitativo. Sí. Es decir, un NPS estaría en cuantitativo o un KPI concreto estaría en cuantitativo, no en cualitativo. Esto como modelo cualitativo, en este caso, sí. esos objetivos cualitativos, lo que hace es que la evaluación sea directa de tu jefe. Entonces, sí. Este es el momento más crítico, seguramente, al aportar este bonus de productividad que está aquí abajo, los 2.507, vas a decir a alguien, oye, que en vez de 3.000, pues vas a cobrar 2.507. Y dice, pues me cago en esos muertos. Claro. Y eso puede pasarte, ¿no? Pero lo normal es que tú tengas que explicarle, y ese es parte del feedback del jefe, ejemplos de por qué crees que está ahí, ¿vale? El jefe nunca va a valorar mal los cualitativos de alguien, ni siempre va a haber un sesgo del evaluador, eso siempre, ¿vale? El jefe tu jefe, el jefe de tuyo, tiene que ser capaz de evaluar los sesgos del evaluador. Con la experiencia, yo sabía que responsables de área tenían sesgo de evaluación o muy positiva o muy negativa para sus equipos. Claro. Y yo tenía una capacidad de corregir parte de ese sesgo de evaluador. Porque si no, lo que están provocando es eso, que alguien muy exigente con su equipo lo esté pagando siempre mal. Y a lo mejor el equipo en relativo es igual de bueno que el de al lado. Sí. Entonces tienes que tener cuidado con ese sesgo del evaluador. Por eso es uno de los temas que yo siempre, no sé, yo es que creo que los cualitativos suelen ser un momento de fricción. Es decir, tienes que tenerlo muy, no digo que se convierta en cuantitativo, pero sí los conceptos como un check-in. Es decir, hacer una lista de check-in y poner 3 posiciones. Bueno, malo o regular, ¿vale? Y en función de eso, pues sacar una medida aproximada. Es decir, porque como sea una percepción, las percepciones son siempre subjetivas, ¿vale? Siempre. Porque a ver, un cualitativo por su definición siempre va a ser subjetivo. Efectivamente, pero intentar, es decir, cuando tú le digas, pues no sé, si tú el hecho de la eficiencia operativa puedes meter varios conceptos que no solamente sea, pues, oye, es que te veo que llegas tarde, por ejemplo, ¿no? O que vas siempre sucio, o que no cuidas tu imagen. Es decir, que yo he visto cosas de esas, he visto evaluaciones por simplemente por no llevar una corbata adecuada, es decir, oye, pues no da esa imagen, ¿no? Es decir, que al final son percepciones que al que está enfrente, al que le está tocando su retribución, pues le sienta como una patada, ¿no? O sea, a ver, Antonio, tenemos que pensar siempre que el jefe de un equipo quiere que su equipo esté bien pagado, bien retribuido y contento. Y que no se le vaya. Claro, retener el talento. Entonces, sería muy tonto sesgar en la parte cualitativa mal a tu equipo, porque te da la gana, ¿no? Y dices, no, estos modelos de evaluación de desempeño, que son mucho más sofisticados que 3 preguntas y 3 conceptos, muchísimo más sofisticados, tienen que intentar proteger eso, proteger el sesgo y que el modelo también provoque
que el jefe cuide vamos a llamarle desempeño, ¿no? Que valore bien el desempeño, porque en ello le va el año siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, si tú de forma permanente evalúas mal a alguien, claro, esa persona se va a ir y ese talento lo vas a perder. ¿De acuerdo? Sí. Como os decía, se puede simular el coste de las comisiones en base a la facturación, en base a los clientes nuevos, y luego tú tienes que dar un rango también de toda la productividad de tus empleados en base a su retribución bruta anual, cuál sería su base de bonus, ¿vale? O su base de productividad, y en función de la consecución de objetivos, cuál sería la cifra total. Pero le tienes que decir al consejo que en algún momento, oye, esto nos puede costar 100.000 pavos. Pero claro, si hemos conseguido el 140% de los objetivos, pues nuestra facturación y nuestro margen ha subido bastante, considerablemente, ¿no? Es decir, estaríamos por encima incluso de este nivel, por encima de este crecimiento y por encima de este crecimiento, ¿vale? Que esto es el crecimiento sobre los objetivos ya. Estamos hablando de crecer sobre el objetivo. Sí, sí, a más a más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si tú le tienes que contar al consejo algo, pues mejor se lo cuentas así. Como os digo, hay más modelos, hay otros modelos de objetivos, hay otros modelos de simulación, modelos de comerciales, y luego lo que hay también son modelos de curva de pago para un comercial. Al final, el comercial le tienes que hacer un mix de facturación y aportación de valor. Les vas a poner unos objetivos en base a su portfolio de clientes y al margen que tú buscas de ese portfolio, ¿vale? Ese sería su objetivo, su aportación de valor, ¿vale? En base a ese bonus base, tú vas a ir viendo la consecución de las dos y al final le va a quedar su bonus final. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues normalmente se hace con curvas en las que por debajo de un determinado nivel este señor no genera ningún bonus, ¿vale? Y por encima y va increciendo, tienen algunos triggers que van triggerizando el que la curva coja algo más dependiente y después llega un momento determinado que, oye, cuando estoy por encima del 140%, tengo un problema seguramente, en este caso era del 160%, tengo un problema. Y es que o le he puesto mal los objetivos o he cambiado su base de clientes o algo he hecho. Porque si a alguien le he puesto un objetivo agresivo de crecimiento y estamos en el 160% de cumplimiento, hombre, si es un trader se puede entender, ¿no? Ha cogido una buena posición, ha hecho un buen cruce, un arbitraje Sabadell-BBVA, apostando porque la OPA no se produjese. Y se ha forrado. Y se ha forrado. Se ha forrado el banco, se ha forrado él y entonces tengo que pagarle mucho, ¿vale? Estos son modelos. Una pregunta, Ángel. Estoy viendo si el 140 o el 160, digo, en empresas industriales, es posiblemente el comercial no hace eso. El comercial es más inteligente que el que pone los incentivos y siempre va maximizando su esfuerzo, ¿vale? O minimizando su esfuerzo, perdón. Es decir, yo voy a coger y si veo que no voy a llegar, pues retengo para que el próximo periodo pueda tener más. Es decir, parta ya con una base más alta, ¿no? Incluso lo que decía Laura con el tema de los presupuestos, oye, que estamos en el último trimestre, vamos a gastar porque si no el año que viene nos lo recortan. Pues más o menos un poco así. Es decir, no vamos a subir mucho en el último trimestre porque me van a subir los objetivos y entonces el año que viene me va a costar más. Pues claro, si tú haces el 140, el año que viene no te van a poner el objetivo en función del 100 del año anterior, sino te lo van a poner en el 140, con lo cual... Vale, te cuento un poco este modelo, esto pasaba en las tesorerías, ¿vale? Voy a cortar ya esto, ya os digo, compartiremos... tú me lo pasas a mí por correo y yo se lo paso a la gente. De acuerdo. A ver, estos problemas pasaban en las tesorerías. ¿Por qué? Porque nosotros poníamos objetivos a los traders, a las mesas, pues la mesa de tipo de interés, la mesa de deuda, la mesa de divisas, cada uno tenía su objetivo. Entonces, ¿qué pasaba si en septiembre una de las mesas iba infracumpliendo el objetivo y por mucho que se esforzase, desde septiembre, diciembre, ya no iba a levantar aquello? ¿Qué hacía? Levantaba las manos.
dejaba de asumir riesgo, ¿vale? Y al revés, ¿qué pasaba si en septiembre una de las mesas tenía ya un cumplimiento que sabía que no le íbamos a pagar? Porque en general la sala de tesorería iba bien, pero no tan bien como él. Él estaba en 150, como este amigo nuestro que hacía arbitrajes de BBVA contra Sabadell. Y sabía que no le íbamos a pagar más, por mucho más que generase. Con lo cual también levantaban las manos, ¿vale? Eso nos pasaba habitualmente, lo teníamos estudiado ya. Sabíamos quién iba a dejar de coger riesgo y, por lo tanto, dejar de asumir ese riesgo para obtener una rentabilidad a cambio, ¿no? Entonces, sabíamos cuándo los traders en cada una de las mesas iban a levantar un poco las manos, cuando en septiembre iban bien o iban muy bien. Si iban normalito, la cosa funcionaba. ¿Qué hicimos? Hicimos lo que denominamos el modelo de bonus de vengado no cobrado, ¿vale? Ese modelo, que era muy sofisticado, porque lo que hacía era que hacíamos, como en vez de un cierre de mes, un cierre de año, hacíamos cierres trimestrales. Sí, eso te lo voy a comentar ahora. Y entonces, esos cierres trimestrales lo que provocaban era lo que decíamos, el bonus de vengado, pero no lo cobrabas. Seguías cobrándolo en marzo, como todos los años, para que no te vayas antes de marzo del banco en el que estás. Pero tú tenías ya en tu cabeza que tenías un bonus de vengado, con lo cual separaba menos la actividad. ¿Es perfecto? No. El modelo bonus de vengado no cobrado no es perfecto, ¿vale? Pero mejoraba sensiblemente. Todo esto son estudios que de muchos años. Yo he estado más de 30 años en banca de inversión, y muchos de ellos en las tesorerías, ¿no? Tanto de exterior como de Dresdner Bank como de BBVA. Yo, en el caso de las pymes, que hay muchos de los que estamos aquí, estamos, digamos, relacionados con pymes, sí es cierto que nosotros, lo que es el sistema de incentivos, por lo menos en ventas, se hace o mensual o trimestral. Es decir, la zanahoria, el comercial la tiene que tener cerca, ¿vale? Es decir, porque un comercial con los objetivos y todo eso, los cualitativos sí entiendo que pueden ser anuales, ¿vale? Eso sí, pero los objetivos cuantitativos y sobre todo los relacionados con volúmenes de ventas y margen, ya no te hablo de más cosas, es decir, margen y ventas, eso sí que lo contemplamos mes a mes, es decir, cada mes se hace una liquidación del mes, pero se abona en el mes siguiente, ¿no? O trimestralmente, porque también depende de, digamos, de las campañas, es decir, influyen mucho también. Eso depende un poco de la idiosincrasia de cada una de las empresas. Pero sí es cierto que al comercial siempre le tienes que llevar un poquito la zanahoria cerca, no dejarlo, porque normalmente se dispersa. Es decir, si tú le dices que el objetivo es anual, él no va a estar con una Excel, oye, ¿cuánto me queda? Pero si yo mantengo esta tensión, mantengo este volumen, esta dinámica, pues voy a llegar al objetivo, ¿no? Hay que tenerlo muy corto para ir. El ciclo que se entonces, te cuento. Lo primero no es estar con una Excel, porque los comerciales no saben manejar la Excel, ¿no? Bueno, algunas cosas sí saben manejarla, te lo aseguro. Pero bueno, te cuento. Importante, para eliminar riesgo de crédito. Nunca por factura emitida, siempre bajo factura cobrada. Exacto. ¿Vale? Esa es la primera premisa. Exacto. Es el primer cambio que yo he producido en todas las pymes. Igual que porque había mucho modelo antiguo de factura emitida. No, factura emitida no, factura cobrada. Porque si no, hago unos agujeros y evalúo cero el riesgo de crédito del cliente. Y los retrasos del pago no tienen incentivo a que Finanzas les llame y les diga, oye, este cliente ha vencido la factura, le damos 2 meses para pagar y lleva 3 meses. Sí, sí. Ayúdame, porque no me hace caso. Entonces, ese incentivo tiene que estar permanente. Yo no puedo pagarle por factura emitida, tengo que pagarle por factura cobrada. Eso es lo primero, ¿vale? Y lo segundo es que puedo hacer un modelo perfectamente de devengado no cobrado, ¿vale? No es tan fácil de implementar, porque lo que tú dices, ellos quieren esa zanahoria cercana, pero se puede hacer un modelo de vengado en el que tú le estás asegurando que lo que ha generado en enero, en este caso, lo que ha cobrado en enero, no lo que ha emitido, sí, sí. lo va a cobrar. Da igual que sea trimestral o anual, no importa, porque tú le estás asegurando esa cantidad. ¿De acuerdo? Sí.
Esas dos premisas son fundamentales. Siempre factura cobrada, no factura emitida, nunca, porque está incentivando que el señor no se preocupe ni por el riesgo ni por el cobro de esa factura. Le desincentivas totalmente al comercial si tú le haces eso, y eso es antinatura para la dirección financiera. Sí, sí. Y lo segundo, tiene que estar cerca, pero no instantánea. No es de cobrar y te pago, ¿no? Porque hay que manejar también el estado de flujo de efectivo. Normalmente sí se hace. Yo lo que intento en la empresa es combinar. Obviamente lo de la factura cobrada es fundamental. Y más ahora que o sea, yo he trabajado en empresas donde los mismos clientes inventaban los pedidos. O sea, y los devolvían después todo, y era un coste mayor porque tenía la logística inversa, recoger los pedidos, bueno, un follón. Y después otra cosa que sí estoy de acuerdo contigo, nosotros siempre la ventaja que teníamos era incentivamos el corto plazo a través de la liquidación de comisiones sobre ventas y margen en el mes, pero teníamos después el año. ¿Por qué? Porque si un comercial, que es lo que tú has dicho, el devengado no cobrado, un mes va mal, para y espera al mes siguiente, para los pedidos y espera al mes siguiente. ¿Qué ocurre? Que eso provoca, pues bueno, unos dientes de sierra y al final, pues lo que nos importa es el año. Entonces siempre decíamos, vale, tú si no cubres un año, un mes no cobras, pero ten en cuenta que en el año sí puedes cobrar. Y se te liquida, es decir, los pagos mensuales serían como pago anticipado, ¿vale? Es decir, que sería, tú has cobrado una parte y al final, si en el año vas a cobrar y en 1.000 y has cobrado durante todos los meses 700, vas a cobrar los 300, esos que has generado anualmente, ¿no? Es decir, que ahí hay que mezclar un poco y sobre todo yo al comercial, te digo, la experiencia del comercial puro, al de aquí, el de calle, el que sale a vender y el que hace viaje y todo eso, como le metas muchas historias en la cabeza, se te pierden. Es decir, y además que no lo admiten, pelean, luchan, para que sea el tema de la venta, correcto, cobrar. Eso le ha costado trabajo, pero ya yo creo que casi todas las empresas que conozco hacen eso. Y después el tema fundamental de que están relacionados con el margen bruto, con la rentabilidad de la operación. En el caso del margen bruto, porque siempre tenemos conflictos de que si los gastos de explotación yo no los puedo controlar, que si no sé. Entonces dijimos, bueno, vamos al margen bruto, que también la actividad de compra, pero ahí es más estable, es decir, los costes, a no ser que venga lo que nos pasó con la guerra. Depende mucho de las compañías. Fueron a tomar muchísimo. Eso se nos hundió. De todas formas, vamos a abrir un poco a ver si la gente quiere preguntar cosas o comentar, porque nos hemos enrollado aquí demasiado. Pero sí me gustaría que la gente participase. Eduardo tiene una pregunta. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Delgado, CEO de ROAMS. Tenemos una plataforma que ayuda a optimizar los gastos de un hogar, no solo cambiándote de compañía, también en todo el proceso de atención, venta y postventa, en telefonía, energía, seguros, alarmas y también hipotecas, préstamos y demás. Lo hacemos a través de la figura de un gestor personal que lo que hace es empatizar enormemente con el cliente, que es algo que el resto de compañías o grandes compañías no suelen fomentar, y a partir de esa confianza lo que buscamos es que se generen interacciones hasta que controlemos todos los servicios de su hogar, y lo hacemos desde nuestra correduría de seguros, desde nuestra compañía de telefonía o como brokers de múltiples compañías de energía o de alarmas. Bien, tenéis el big picture de lo que hacemos. Necesitamos muchos gestores humanos que aprendan a utilizar una herramienta tecnológica que está muy optimizada con automatizaciones, procesos e inteligencia artificial para que su trabajo, porque no pueden ser especialistas de todo, no solo sea vender un seguro de coche, que es en lo que son especialistas, sino que hagan una visión 360. Y nosotros no pagamos por factura cobrada. Aquí está la directora financiera de ROAMS, que está diciendo, ¿por qué no lo hacemos? Pues no lo hacemos porque el director comercial considera que teniendo en cuenta que hay seguros que no se cobran hasta... o sea, hay seguros que se pagan en 12 mensualidades. El volumen que tienes que acumular como vendedor es tan grande que cuando quieras llegar a vender, generar,
que a nosotros sería lo ideal, ¿no? El largo plazo es lo que verdaderamente buscamos. Ya estén tan desincentivados que incluso se hayan tenido que ir a buscar trabajo a otro lugar que les paguen más. Y en nuestro modelo no es que pagues unos salarios súper competitivos, partes de unos salarios bajitos de 18.000 euros, muy cercanos al salario mínimo interprofesional, pero les incentivas con bonus que llegan a representar el 20% de todas las comisiones que percibimos. Entonces, pues ahí hay agentes que a lo mejor pueden estar ganando 4.000 euros al mes, si son buenos vendedores. Pero sí que hacemos un adelanto de las facturas los 12 primeros meses y a partir del 12º mes, como entendemos que ya tienes cartera de clientes, ya has acumulado, ya tienes recurrencia de ingresos, ya te circunscribes a un modelo de pago por fecha de cobro y no por fecha de venta. Entonces, quiero saber cuál es vuestra opinión, porque claro, hay más modelos que peces en el mar y nunca es sencillo dar con la tecla perfecta. Gracias por concederme este ratillo, espero no haberme extendido demasiado. No, una cosa, Eduardo, lo más importante, hay dos temas muy importantes. Uno es el cuidar la caja y otro el cuidar que el talento, los buenos personas que tienes ahí en esas, incentivarles correctamente, ¿no? Entonces tienes que mezclar un poco. Tu empresa tiene que estar cuidada, tu estado de flujo de efectivo tiene que estar cuidado porque no te puedes quedar en descubierto, y al mismo tiempo tienes que incentivar a gente que cobra poco. Y, como tú dices, algunos seguros o algunos ingresos de esos seguros se reciben por parte de la empresa anualmente. Con lo cual, cuando le estás pagando a él ese 20%, estás saliendo de tu caja un 20% de algo que tú no vas a cobrar hasta dentro de 11 meses. ¿Vale? Entonces, tienes un gap tremendo entre tus ingresos y tus pagos de retributivos, ¿no? Entonces, recomendación, claramente pasar a un modelo de vengado no cobrado, es decir, un modelo en el que el señor reciba todos los meses una cifra de lo que lleva acumulado, que es mucho más incentivador y retenedor que te pago y si quieres te vas y te lo pago según lo que vas emitiendo, ¿vale? Entiendo que no puedes hacer un modelo, o por lo menos lo que te diría es que una parte de ese modelo retributivo de emitido en vez de cobrado, se la puedes pagar. A lo mejor dices, oye, 50% te lo pago upfront y el otro 50% es de vengado no cobrado a final de año. ¿Vale? Es decir, puedes mezclar un poco los dos modelos. Es decir, oye, yo no voy a cobrar y por lo tanto, con lo cual estarías reduciendo tu factura, tu flujo de caja de salida, estarías reduciéndolo casi al 50%. Y yo solamente por añadir que yo creo que las empresas tenemos que estar acostumbrados a iterar. Es decir, los modelos no son, digamos, unos modelos estáticos que ha bajado el señor en el monte Sinaí, hemos bajado con los 12 mandamientos. Yo creo que, o con los 10 mandamientos, creo que lo importante es tener la capacidad de adaptarse al sector y sobre todo a la realidad de la empresa. Lo digo porque dependiendo del ciclo de venta que tenga cada empresa, pues se puede ajustar, se puede ponderar más un concepto, por ejemplo, el tema de la venta, que sea a lo mejor una venta recurrente, por lo que son ventas recurrentes de ciclo corto, pues sí se puede pagar más al corto. Y como dice Ángel, pues no ser tanto el de vengado no cobrado, sino el cumplimiento, el puro y duro cumplimiento. Pero si tiene un ciclo de venta muy largo, yo conocí a un comercial que vendía barcos, imaginaros. Es decir, ¿cuándo cobraba este hombre? ¿Cuando se terminaba el barco y se cobraba o se hacía por certificación? Entonces, claro, ahí estoy hablando de barcos mercantes, no estoy hablando de barcos pequeños veleros, son ciclos de venta y de producción muy amplios. Entonces, claro, o se usan, digamos, hitos cortos para ajustarlo, o bien el hombre se muere, se jubila y todavía no ha cobrado los incentivos, ¿no? Es decir, que hay que un poco equilibrar. Y después, si tiene un problema como me pasó a mí en una empresa, un problema de índice de impago muy alto, hay que coger y ajustar. Es decir,
porque seguramente es porque se están inventando los pedidos. ¿Qué pasaba? Que se inventaban los pedidos los comerciales. Lo que son ventas tipo Burz, no sé si conocéis Burz y tal, son comerciales que van al taller, hacen un pedido, pero es que algunos hacían los pedidos, se lo inventaban, lo pasaban a la casa, a la central, y cuando llegaba el cliente decía, esto no lo he pedido yo, y devolvía. El cliente, perdón, el agente había cobrado su incentivo y la empresa tenía un índice de impago muy alto. Entonces, claro, y eso vete tú a cobrarlo después al comercial, que con la rotación que hay en esos sectores no lo pillaban, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser un poco flexible, ¿no? Y que los modelos de retribución tienen que adaptarse a la realidad de la empresa, ¿no? Y sobre todo negociar con la plantilla, ¿no? Para que sean realmente adaptados a esa realidad y aceptados por la plantilla, si no, no merece el calificativo de incentivo. Claro. Eduardo, ¿tenía otra pregunta? No, lo iba a matizar, que no es que llegues a estar esperando 12 meses hasta cobrarlo. Tú cobras una 12ª parte en ciertos seguros, en otras cobras anualmente y lo cobras el mes de donde el cliente paga, que es el mes 1 del que entra en vigor, ya lo estás cobrando. Entonces no llegas a adelantar tantísima pasta. No sé si el cálculo no lo tengo, pero son como a lo mejor el mes 3 o 4 ya has cobrado el 70% de todas las comisiones que has generado. O sea que tampoco es que sea un agujero de la hostia, porque encima ellos, al percibir el 20%, no tardas tanto en recuperar lo que les has pagado, ¿vale? Pero no me terminéis de convencer, porque claro, cada caso es un mundo. Yo pienso en ese mix donde se junte el corto plazo para incentivarles la venta, el largo plazo con la retención de cartera, y eso nosotros también lo tenemos incentivado bastante, pero lo que no hemos metido nunca ha sido lo de la retribución anualizada por datos cualitativos. Pues a mí eso me gusta, el hecho de que tú a lo mejor por el número de valoraciones positivas que has conseguido recibas un plus, ¿no? Sí. Bueno, pues me habéis abierto la cabeza un poco, que es lo que buscaba con esta charla, pero creo que cada modelo hay que rascar un poquito más y no es tan sí. fácil. Eso estamos todos de acuerdo. Estoy Y de acuerdo. gracias en cualquier caso, ¿eh? No, Eduardo. Carmen, tiene una pregunta, Carmen. Sí. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar, digo, porque estáis hablando todo el rato de departamentos, entre comillas, de productivo, de ventas, de comercial, pero para los indirectos, el departamento de administración o para otros departamentos, ¿tenéis alguna otra? Sí, antes al principio hemos hablado de los modelos de productividad aplicados al resto de departamentos que no son el comercial, ¿vale? Entonces, el modelo este de productividad lo que hace es, dice, oye, pues la retribución bruta anual de, imagínate, del director financiero, pues son 50.000 euros, lo que sea, 45.000, 50.000, 50.000. Y dice, bueno, pues este señor tiene, si se cumplen los objetivos de la empresa, los objetivos cuantitativos, tendría el 70% de ese 10% que decimos, que sería un modelo normal de productividad, ¿vale? Imagínate, ese señor cobra 50.000, le ponemos como bonus base, ¿vale? Le ponemos un 10% de eso. ¿Cómo va a poderlo conseguir? A través de unos objetivos cuantitativos y unos objetivos cualitativos, ¿vale? Entonces, ese director financiero tiene como objetivo... Te interrumpo, digo, lo de los objetivos que sean, eso sí lo entiendo, pero digo o sea, objetivos específicos, igual que estáis hablando como más específicos al nivel de ventas, ¿no? De decir, por si consigo un cliente, si hace un pedido, si, ¿no? A ver, a un área de COFIN es muy difícil podrías ponerle KPIs o podrías ponerle NPS o podrías pedir algún objetivo medible. Sí. Pero lo normal es que le midas por el EBITDA y la facturación total del grupo, ¿vale? Con una consecución de esos objetivos y luego tengas un 30% de esa valoración basada en objetivos cualitativos. ¿Quién valora al director financiero? Pues normalmente el CEO, ¿vale? Entonces el CEO dirá, oye, pues este señor trabaja bien en equipo, se relaciona muy bien con el comité de dirección y apoya mucho al resto del equipo, o no. Y entonces le dirá, pues eres un 100% o un 110% en objetivos cualitativos o eres un 70% y tienes que subir. Entonces, como te digo, tiene que estar incentivado también por la
el performance global de la compañía, y ahí estamos hablando de facturación y de margen, y tiene que estar evaluado por su jefe directo, en este caso el CEO, si hay un CEO entre medias, pues también podría ser, que es el que va a medir la consecución de sus objetivos cualitativos. Porque si no son cualitativos, si son medibles, volvemos a la parte de arriba. Claro. ¿Vale? Porque mira, eso, Carmen, no sé si tú tenéis algún tipo de incentivo dentro de tu empresa que no sea exclusivamente el comercial, ¿vale? Yo conozco tu empresa y sé que, y conozco porque trabajé en el sector del automóvil también, y sé que los comerciales sí tienen, y además son sistemas de retribución muy, muy impactantes. Pero, sí, perdón. Bueno, simplemente decirte que si tú tienes algún incentivo y en base a... Hay un micrófono aquí que está abierto. Si tenéis algún tipo de incentivo o conoces alguna forma de retribuir diferente a la que ha comentado Ángel. Sí, bueno, es que aparte de los comerciales, de eso están también los técnicos. Los técnicos, los mecánicos también van en función de su facturación. Eso más o menos puedes poner, por eso digo, está claro. El problema siempre está con como nos dicen, el departamento de indirectos, porque el de recambios también igual. Si consigue una cifra de venta o unas ventas, va todo orientado. Sí. Y en el sector, que por eso yo he preguntado, porque ya lo he visto varias veces en el sector, a veces como cuantitativos te pone como el número de facturas contabilizadas. Te hablo, por ejemplo, para administración. O sea, algo que sea, porque muchas veces el EBITDA depende de la administración y no, porque claro, todo depende de lo que haga el resto y eso no implica que esa persona haya trabajado perfectamente o que ese año pues se pierda por lo que sea, pero eso no implica que su trabajo haya estado mal hecho. Entonces, yo he visto varios sistemas, pero claro, por eso quería tener si había alguna cosa que yo no supiera. Porque nosotros al final vamos muy subjetivo. Sí. Nosotros somos este modelo que decimos, sí, por eso, este modelo que estamos planteando de productividad no se basa en nada de ventas ni en nada que pueda hacer un responsable de operaciones o un responsable de dirección financiera o un responsable de recursos humanos. Es decir, estamos valorando la productividad en base a objetivos cuantitativos y cuantitativos generales de la empresa, ¿vale? Con la aportación que puede hacer cada uno, ya lo sabemos. O sea, no es lo mismo un vendedor que un señor de recursos humanos, pero pueden cuidar el crecimiento, el ambiente, el no sé qué, para que la facturación aumente, para que los márgenes aumenten, para que todo el mundo sea, estoy hablando de un buen responsable de gestión de talento, ¿no? De recursos humanos, no de administración pura de recursos humanos, sino de gestión. Entonces, lo que te digo, tienes que valorarles cuantitativamente, pero también tienes que valorarles cualitativamente. Y también tienen que tener un objetivo de bonus, un objetivo de productividad. ¿De acuerdo? Entonces, no solo la gente que tiene directamente una facturación asociada o que tiene unos objetivos de facturación asociada y de margen asociado, no solo son los que cobran todos. Cobra el de recursos humanos, cobra el de dirección financiera, cobra el de operaciones, cobran todos. Con modelos diferentes, como no puede ser de otra forma, y con objetivos diferentes. Pero lo que tú has comentado, Carmen, de, por ejemplo, el contabilizar facturas o hacer apuntes, número de apuntes, mira, eso lo veo, primero que lo veo, para el tema de finanzas lo veo un poco arcaico, sinceramente, porque con los modelos de automatización y los modelos de inteligencia artificial que se están aplicando, eso tiene los pies muy cortos, ¿no? Yo sí, el tema cualitativo en los casos de los indirectos es importante y el global, como dice Ángel, fundamental. Es decir, el objetivo de la empresa, ¿cuál es? Ganar dinero y ser sostenible y tener una tesorería. Y ahí nosotros, como financieros, podemos aportar muchísimo porque analizamos las desviaciones, informamos al CEO cómo poder corregir esa desviación. Es decir, es un trabajo que tiene un impacto directo sobre la gestión de la empresa. No solamente el vendedor que sale a la calle y consigue un objetivo de venta está, digamos, sosteniendo a la empresa. Es decir, si después hay una mala gestión de cobro o los gastos se desvían, el margen bruto se deteriora, es decir, al final es como, oye, ¿cómo retribuye al capitán tú de un barco? Porque llega a puerto y ya está. Es decir, no le va a decir que vaya, o sí, puede decirle que vaya más rápido.
pero sobre todo que llegue a puerto, es el principal. Pues lo mismo tiene que ser un poco para nosotros como financieros, que el barco navegue, que no tenga problemas, y eso es nuestra, digamos, y que el objetivo global tiene que ser. Ahora, si nos ponemos a ver, oye, números de carpetas de expediente de VN que se han generado, de vehículos de ocasión, mira, es que eso, vamos, yo, aparte de que me parece un poco, no sé, no le veo yo la utilidad para la empresa, porque tú puedes gestionar muchísimos apuntes, muchísimos expedientes, pero eso no tiene impacto en la rentabilidad ni es decir, que yo creo que lo mejor es que haya un incentivo, o sea, un objetivo global, donde tú sí puedes y tiene un impacto directo, y después el cualitativo que te va, eso sí, el CEO te tiene que evaluar, te tiene que decir, oye, pues sabes, presta la información rápido, espera, me ayuda a tomar la decisión, etcétera, etcétera. Esas cosas es que hay que evaluarlas, ¿sí? Es decir, no entiendo yo de otra manera. Otra cosa que tuvieras un bonus por, yo qué sé, sobre los beneficios, como, bueno, eso ya, o un bonus para en caso de venta, eso ya son otro tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que debemos de... Sí, eso lo tengo. Lo que pasa es que yo no hablaba tanto como, por ejemplo, como a un director financiero ese, sino como los administrativos más indirectos, ¿no? Y cómo mide un administrativo, no uno que tenga una capacidad de decisión ni... Igual, Carmen, igual, ahí se hace igual en el modelo que hemos dicho. Es decir, sí, ya lo he entendido. Cuantitativamente, claro, cada uno tendrá su retribución bruta anual. Claro. Y unos tendrán 50 y el administrativo tendrá 22 o 18 o lo que sea. Entonces ahí con ese porcentaje del 10% o el 15% de esa retribución bruta anual, lo que haces es tener como ese target. Ese sería, en caso de cumplir objetivos, vas a cobrar el 10%. Que sobrecumples objetivos en la empresa y además tú en la parte cualitativa lo haces muy bien, pues lo que haces es, te vas en esa matriz que enseñábamos antes, te vas en esa matriz para la esquina de mejora, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver, lo que os digo es que efectivamente, como decía Antonio, cada empresa y Eduardo, cada empresa es un mundo. Entonces, bueno, yo os dejaré, si queréis, en mi email para que si tenéis alguna duda concreta, no sé qué, después de ver las presentaciones y ver las hojas de Excel, si tenéis alguna duda concreta de cómo lo implemento en mi empresa, lo que sea, no sé qué, con la casuística que cada empresa tiene, como decía, contaba Eduardo de la suya, pues bueno, pues haremos lo que podamos para ayudaros. Sí, no, yo cuando envíe la documentación, tanto la presentación como la Excel, yo le pongo tu dirección de email para quien quiera, pues que pueda contactar contigo y aclarar dudas o incluso contratarte. Bueno, pues vamos a dar ya el final, que son ya las -10, y voy a parar la grabación en este momento. Y ya podéis decir lo que queráis, podéis decir barbaridades y eso, lo que queráis.